grabar. Ok, entonces vamos a empezar al tema conocido como diseño de experimentos. Básicamente el diseño de experimentos nos va a servir para poder trabajar con un determinado fenotipo, ¿sí? Con algo que queramos probar, tomando en cuenta diferentes factores que lo pueden afectar. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver aquí? Vamos a ver cuál es el análisis de varianza, el básico. ¿Sí? Vamos a descomponer la variabilidad total de un determinado fenotipo en sus diferentes partes. Y vamos a ver cuál es la unidad experimental, qué es un factor, qué es un nivel, qué es un tratamiento, etcétera, etcétera. Después vamos a hacer ya el diseño completamente aleatorizado de un solo factor, que es el modelo Baby, el modelo más sencillo. ¿Cuáles son sus supuestos? ¿Cuáles son las hipótesis que se tienen que hacer con este modelo? ¿Cómo se utiliza el análisis de varianza para contrastar las hipótesis? Y cómo se hace la comparación múltiples de medias por medio de la prueba de Tukey. ¿Ok? Entonces, el diseño de experimentos ya es como que ya un poquito, una forma un poquito más real de hacer estadística. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos probando, les voy a compartir otra aplicación para hacer algunos apuntes. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos probando o queremos trabajar con, no sé, ¿qué les gusta? El peso de los cerdos. Sí están viendo la aplicación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Sale, entonces. Vamos a poner aquí el peso, es mi variable respuesta. Y tengo que hacer un diseño de mi experimento para este peso. ¿Ok? Entonces, el peso va a ser igual. Vamos a suponer que yo lo que aquí estoy probando en mi experimento, por eso se le llama así diseño de experimentos, es un probiótico, eh, alimento control, y alimento, vamos a ponerlo vitaminado, ¿ok? ¿Ok? Entonces, yo tengo que descomponer la variabilidad total de este peso en todos los factores que pudieran afectar el peso de los cerdos. ¿Ok? Entonces, en este caso, el alimento sería un factor, ¿sí? Esto es un factor que está influyendo en el peso de los cerdos, ¿ok? Pero no es el único, eh, factor que puede estar afectando el peso de los cerdos. ¿Qué más podría estar afectando? Bueno, vamos a poner tal vez la jaula, ¿sí? O la caseta. Entonces vamos a suponer que si tenemos la jaula 1 o la jaula 2 o la jaula 3, la jaula 4, sí podemos tener muchas. Y así podemos ir incluyéndole todos los factores o los efectos que nosotros creamos que van a estar afectando el peso de los cerdos, ¿sale? Y al final vamos a tener siempre
un error, que porque no podemos tomar en cuenta todo, ¿no? Entonces, a esto se le llama diseño de los un modelo estadístico, ¿sí? El diseño de experimentos como tal es tratar de balancear todo esto, ¿ok? Es decir, tratar de balancearlo para que tengamos, para que las diferencias que veamos se deban realmente a los factores y no a problemas tal vez de desbalanceo en cuanto a cuántos animales se les dio probiótico, a cuántos control, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño de experimentos, así tal cual, se trata acerca de ver cuál es la forma ideal de armar un experimento de tal manera que esté todo balanceado. Entonces, vamos a suponer que si tuviéramos 30 cerdos, pues ¿cómo lo balancearía? Pues si tengo 30 cerdos, entonces tendría que darle al menos a 10 probiótico, a 10 los pongo en el control, a 10 los pongo vitaminados. Y si tengo 4 jaulas, pues tendría que dividir 30 entre 4 para que estuvieran equilibrados. ¿Ok? Lo ideal aquí sería que nada más tuviéramos 3 jaulas, para que nada más tuviéramos uno con probiótico, uno control, uno con vitaminado, y en ese caso el efecto de la jaula ya no sería tan evidente y lo podríamos incluso quitar del modelo porque ya se confundiría con los tratamientos, ¿sí? Entonces la jaula 1 sería de probiótico, la jaula 2 sería de control y la jaula 3 de vitaminado, entonces podríamos eliminar la jaula. Pero podríamos poner otros efectos, ¿ok? Entonces básicamente este es el diseño, este es un modelo de experimental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder analizar esto, lo voy a hacer a través de su variabilidad. Entonces yo puedo decir que la varianza del peso depende de la varianza del alimento más la varianza o la variabilidad de la jaula más el error. ¿Sale? Entonces, básicamente, lo que voy a tratar es de ver, es analizar la variabilidad del peso, por qué está variando el peso de un animal a otro, dependiendo de la variabilidad que tiene el alimento y dependiendo de la variabilidad que tienen otros factores. Por eso se le llama análisis de varianza. Una forma muy común de abreviar esto en español es ANDEVA, así lo van a encontrar como prueba de ANDEVA, que es análisis de varianza, y en inglés lo van a encontrar si lo buscan en Google como ANOVA. ¿Ok? Que es el análisis de la varianza. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita y ya como pueden ver ya tenemos, esto nos sirve, podríamos tener 2 medias también, sí, sin ningún problema, pero es muy útil ya cuando tenemos más de 2 medias, ya tenemos 3 o 4, entonces podemos hacer algunas preguntas acerca de si es mejor o si aumenta o disminuye o cambia el peso dependiendo un tratamiento en específico. ¿Ok? Entonces me voy a regresar a la presentación. Entonces aquí este es un ejemplo de cómo se descompondría la variabilidad de un fenotipo. En este caso igual tengo aquí peso al nacimiento. Y voy a tener que el peso al nacimiento va a depender de la raza de la madre, de la raza del padre, de la alimentación y otros que no estoy tomando en cuenta, entonces se van al error. Con esto voy a poder estimar y probar hipótesis sobre las varianzas de diferentes poblaciones o sobre las medias de diferentes poblaciones. ¿Sí? Es decir,
yo puedo probar si hay diferencias entre medias a través del análisis de la variabilidad de un fenotipo dado. Entonces, ¿cuál es la unidad experimental? Bueno, va a ser la unidad básica en la cual se mide la respuesta. En este caso serían los cerdos. Y es la subdivisión menor del material experimental que puede recibir un tratamiento diferente. Entonces, por ejemplo, incluso dentro de los cerdos, yo podría tener diferentes aplicaciones. Es decir, si yo estoy tratando, por ejemplo, algún fármaco para evitar problemas de patas, pues tal vez podría aplicárselo a la pata izquierda de los cerdos y a la pata derecha no. Entonces mi unidad experimental aquí incluso podría ser la pata. ¿Ok? Va a depender mucho del experimento. Puede ser el animal, puede ser incluso una granja, puede ser una fábrica. O sea, la unidad experimental depende de qué es lo que queremos probar. ¿Sí? Los factores son los diferentes, ahora sí como su nombre lo dice, ¿no? Los factores, los distintos factores o condiciones que son manipuladas en las unidades experimentales o que afectan a la unidad experimental. Entonces, manipulada se refiere a que, por ejemplo, si yo pongo un tratamiento, entonces eso es un factor. Entonces yo puedo decir, el medicamento, la aplicación de medicamento o la no aplicación de medicamento, eso es un factor. Pero hay otros factores que no necesariamente son manipulados por el científico. Vamos a suponer que tenemos el sexo del animal, entonces el sexo es un factor, pero yo no lo puedo manipular, pero sí lo puedo tomar en cuenta. ¿Ok? La jaula es un factor, el hato es un factor, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. No. Luego, las repeticiones. Las repeticiones simplemente es cuántas veces se le va a aplicar el tratamiento o cuántas veces se va a medir el tratamiento en las unidades experimentales. ¿Ok? Entonces, hay veces que tenemos fenotipos que se pueden medir muchas veces. Por ejemplo, en la producción de leche, yo puedo medir la producción de leche desde que empieza a producir leche en el parto hasta 300 días después. Y hay algunas veces que yo nada más puedo tener una sola observación. Vamos a suponer que si estoy trabajando con el peso al destete de los bovinos, pues nada más puede tener un solo peso al destete. Entonces ahí no tengo repeticiones. Entonces, aquí la parte más importante de esto es que ustedes conozcan sus datos. Porque esto, normalmente cuando ustedes hacen una tesis o hacen un trabajo ya de titulación o se quieren dedicar a la investigación y se meten en una maestría o algo así, llegan al departamento de estadística para asesorías en cuanto a su diseño experimental y lo primero que se les va a preguntar es esto, o sea, ¿cuál es tu unidad experimental? ¿Sobre qué estás midiendo? No, bueno, estoy midiendo sobre perros, quiero ver esto. Ok, ¿qué factores vas a incluir en tu modelo? ¿Qué es lo que está afectando tu modelo? ¿Qué es lo que se debe de tomar en cuenta? Ok, ahora, son observaciones repetidas, son unidades únicas, etcétera, etcétera. Entonces sí les debe de quedar bien claro esto. Este es un ejemplo de cuál sería, tenemos una cuenca lechera y se quiere evaluar el efecto de dos dietas, la alfalfa natural y la deshidratada. Y el efecto de la inclusión de una vitamina en la dieta, con vitamina y sin vitamina. En la producción, en la producción promedio por día por vaca. Y se toman aleatoriamente 5 vacas de la misma raza, mismo número de parto y se asignaron a cada uno de los tratamientos. Entonces, a ver, como ejercicio rápido. De aquí, de este ejemplo, ¿cuál es la unidad experimental? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los niveles de los factores? ¿Cuáles son los tratamientos?
cuáles son las repeticiones y cuál es la variable respuesta. A ver, les doy unos 2-3 minutos para que lo mastiquen. ¿Listo? ¿Voluntarios para resolverlo? A ver, Ana, vamos por partes. Ok. Un segundo. Que acuérdense que les tomo sus participaciones. Entonces, a ver, Ana, dime cuál es la unidad experimental. Serían las 20 vacas porque dice que se toman 5 para cada uno de los tratamientos. No, esa no es la unidad experimental. Esa es la muestra. ¿Cuál sería la unidad experimental? ¿Los efectos de 2 dietas? No. A ver, le damos chance a Silvia. ¿La unidad experimental serían las vacas? Las vacas, será la vaca, cada una de las vacas. Sí, estás bien. Entonces sería la vaca, ¿no? Esa es la unidad experimental. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían los factores? Las A ver, dietas y la Silvia. inclusión de las dietas y la inclusión de las vitaminas. Ok, los factores serían la dieta y vitaminas, ¿no? El efecto de la dieta y el efecto de la vitamina. Ok. A ver, le damos oportunidad a alguien más que quiera participar. A ver, Neri García. ¿De factores? ¿Cuáles serían los niveles de los factores? Pues en dieta sería lo de que tenga alfalfa natural o la deshidratada, mientras que en la Ajá, de vitamina sería que hubiera vitamina o que no hubiera. ok, está bien. A ver, Víctor Pérez. Sí, sería ¿Cuáles serían los tratamientos? ok, los tratamientos serían, por ejemplo, a las que se les va a dar alfalfa natural, a otras deshidratada o con la vitamina o sin la vitamina. En total, ¿cuántos tratamientos tendrías? En total tendría 4 tratamientos para 20 vacas. Serían 4 tratamientos, exactamente. Porque tienes 2 niveles para vitamina y tienes 2 niveles para dieta. Entonces, los tratamientos son las combinaciones de ambos, ¿no? Ujú, Entonces vas a tener 2 por 2, son 4 tratamientos en total. ok, ¿Ok? Eh,
Itzel Cázares, Sí, la ¿cuáles repetición, serían las repeticiones? pues sería o sea, de las 5 vacas, el número de veces que se vaya, o sea, como uno único, porque no se dice que se va a repetir en diferente ocasión. Ok, sería entonces una vez por animal y en total, ¿cuántas observaciones tendríamos? 5, porque son 5 vacas. Exactamente, entonces se evaluaría 5 veces, ¿no? Sí, Ok. Y por último, ¿alguien más que quiera participar? ¿Cuál sería la variable de respuesta? A ver, Silvia Campos. ¿Sería el promedio de litros que da la vaca por día? Exacto, el promedio de litros de leche por vaca por día. ¿Ok? Sale. Entonces, ¿dudas? ¿Sí, Juan? No entendí muy bien la parte de las repeticiones. Las repeticiones, en este caso, hay dos formas de trabajar lo de las repeticiones. En este caso es cuántas veces se repitieron los tratamientos. ¿Ok? Entonces, en este caso se tomaron 5 vacas de la misma raza, bla, 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 y se asignó cada uno de los tratamientos. Entonces, cada tratamiento se evaluó en 5 veces. ¿Sale? También hay Entonces, otra forma, cuando también se tiene de un mismo fenotipo y se mide varias veces, también se puede tomar como repetición. Es decir, si a estas mismas vacas lo hubieran hecho, le hubieran medido varias veces la producción de leche, también se tendría que tomar eso en cuenta como una repetición. entonces si son 4 tratamientos, cada tratamiento se va a repetir 5 veces. En este ejemplo, bueno, es que este ejemplo está muy, muy chiquito, ¿no? En este ejemplo, no, en este ejemplo nada más sería las 5 vacas. O sea, es decir, cada una de las vacas asigna un tratamiento y de hecho está desbalanceado porque hay una que te está sobrando. Pero sí, el número de repeticiones es cuántas veces aplicaste el tratamiento. Entonces, si tuvieras esas 5 vacas, pero lo mides 5 veces, entonces 5 por 5 serían 25 repeticiones. ¿Ok? Gracias. Vale. ¿Tienes otra pregunta, Silvia? Sí, yo no entendí bien lo de los niveles de factores. A los niveles de los factores, aquí ya tenemos los factores, ¿no? Que en este caso, el primer factor es la dieta que se le está administrando y el segundo factor es la inclusión de una vitamina. Los niveles de los factores es en cuántas subdivisiones se está usando para cada factor. Entonces, la dieta se está dividiendo en alfalfa natural y deshidratada y la vitamina se está dividiendo el factor como a dieta que se le administró vitamina y la que no tiene vitamina. ¿Ok? Entonces serían como dos niveles de factores por los dos factores que hay, ¿no? Son 2 niveles para la dieta. La dieta tiene 2 niveles, alfalfa, natural y deshidratada. La vitamina tiene 2 niveles, con vitamina y sin vitamina. Y el tratamiento ya como tal es la combinación de los factores, sería 2 por 2, entonces sería 4 tratamientos en total. Ah, ya. ¿Ok? Gracias. Sí. Ok. Entonces, así queda, que es más o menos lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, está muy chiquito esto, pero creo que sí se alcanza a ver.
La unidad experimental es la vaca, los factores la dieta y la vitamina, los niveles de los factores son la alfalfa natural, la deshidratada, la vitamina sí o no, y los tratamientos es la combinación de estos. ¿Ok? De hecho aquí sí viene, sí, son 5, sí son 5 para cada uno, 5, 5, 5, 5. Sí, entonces en total aquí sí son 5 para cada tratamiento, sí está bien. Era lo que estaba diciendo su compañero. Entonces cada tratamiento se repitió 5 veces y en total tenemos 25 repeticiones. Bueno, 5 repeticiones por tratamiento y 25 en total. No, 20 en total, perdón. Ok, entonces nada más vamos a terminar de ver esto antes de ver a Nova, ¿ok? Antes de ver el ejemplo. Entonces, primero tenemos que tener un experimento para definir qué es lo que se va a resolver, ¿sale? Tenemos que ver qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir y cómo lo voy a registrar. Después se tienen que seleccionar qué factores pueden afectar, que era lo que yo les decía, la jaula, etcétera, etcétera. Y definir de esos factores cuáles son cualitativos o cuantitativos. En el caso de que sean, ahorita nada más estamos viendo efectos cualitativos, que son los factores. En el caso de que sean cuantitativos, ahí lo que se tiene que hacer son regresiones, que es el último tema que vamos a ver, ya en la siguiente unidad. Ahorita nada más estamos trabajando con cualitativos, ¿sale? En el término de fijo aleatorio, ahorita no se preocupen, todos los efectos que estamos viendo son efectos fijos. Después vamos a determinar cuáles son los tratamientos que van a ser las combinaciones de los factores. El diseño va a ser cuántas repeticiones o el tamaño de muestra por tratamiento. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar para asignar a las unidades experimentales? Lo que normalmente se hace es hacerlo al azar, ¿sí? Es decir, cuando se van a asignar un tratamiento y control y todo eso, normalmente se hace al azar. Hay veces que no se quiere hacer al azar porque lo que quiero ver también es el efecto determinado, por ejemplo, tal vez de una raza en particular o de una edad en particular. Pero si no se hace al azar, tiene que haber una explicación de por qué no se hizo al azar. Es muy importante que el diseño sea al azar porque en ese caso evitas que haya falsos positivos o falsos negativos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a asignar lechones a una dieta o cerdas con sus lechones a una dieta, lo ideal es que tengan una calculadora y digan, ok, enumeren a los animales y para asignarlos a un tratamiento a otro, utilicen una calculadora que les dé números aleatorios y con eso irlos asignando. Porque incluso el asignarlos así por vista, decir, no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, podemos caer en subjetividad y asignarlos indebidamente a los animales. Después vamos a determinar el modelo matemático que describe el experimento y el análisis estadístico, es decir, en nuestro caso sería el ANOVA. Y ya por último sería colectar los datos, hacer los cálculos de las estadísticas de prueba e interpretar. Y este ya es un ejemplo, pero no sé si nos vaya a dar mucho tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya la siguiente clase vemos con calma este ejemplo, ¿ok? Porque ya para ya empezar a hacer algunos cálculos. ¿Sale? Profe. Ok. Entonces, lo dejamos hasta aquí.